Bueno, buenos días. En este video voy a explicar un problema de movimiento armónico simple, lo voy a solucionar. Pero primero vamos a utilizar este simulador del BASCAD para ver algunos ejemplos de movimientos oscilatorios, en especial los movimientos armónicos simples, que son los debidos a una fuerza restauradora. Aquí tenemos una canal, una esferita, y vamos a poner a oscilarla. Entonces fíjese que esto es un movimiento armónico simple, porque aquí está la posición de equilibrio, aquí en este punto donde estoy señalando, estos serían los puntos de retorno, y el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa es lo que se llama periodo. El movimiento aquí lo está mostrando este simulador amortiguado, la fricción entre la esfera y la superficie al final lo va a detener, que eso sería lo que pasa en la realidad. Pero si el movimiento es ideal y despreciamos la fricción, el movimiento conservaría la amplitud. Veamos el próximo movimiento oscilatorio, una varilla que la ponen a oscilar. Fíjese que aquí estaría el movimiento oscilatorio pasando por la posición de equilibrio. Si yo la dejo así, ella se amortigua porque el movimiento realmente es un movimiento amortiguado, pero nosotros aquí podemos irle dando constantemente forzando pues al movimiento a que se mueva, y aquí estaría la posición de equilibrio, ahí estarían los puntos de retorno. Recuerden que en los puntos de retorno la velocidad es cero, en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, la aceleración máxima es en los puntos de retorno. Entonces ese es otro caso de movimiento armónico simple. Otro ejemplo de movimiento armónico simple es un líquido en un tubo en U. Miren que está pasando constantemente por la posición de equilibrio. Realmente el simulador muestra es un movimiento amortiguado, y miren que pasado un tiempo él se detiene. Pero si nosotros aquí constantemente lo estamos moviendo, pues podemos ver el movimiento oscilatorio que pasa constantemente por la posición de equilibrio debido a una fuerza restauradora. Este es otro caso de movimiento oscilatorio. Veamos el siguiente, una laminita doblada a un disco, el cual entonces el disco está pasando constantemente por la posición de equilibrio. Miren, está pasando constantemente por la posición de equilibrio. Si lo dejo de mover, pues el disco a la larga se va a detener porque también es un movimiento amortiguado. Pero entonces miren que por ejemplo este punto, porque es movimiento armónico simple, miren que este punto de acá está pasando constantemente por la posición de equilibrio si lo vemos de esa manera. Otro ejemplo de movimiento oscilatorio es el caso del péndulo simple. El péndulo simple es una masa pegada a una cuerda de longitud L en un sitio de la gravedad, donde hay una gravedad G, un sitio terrestre donde hay una gravedad G, y el periodo no depende de la masa. Constantemente pasa por la posición de equilibrio, miren. Y el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa es lo que se llama periodo, ¿no? Entonces miren, constantemente está pasando por la posición de equilibrio. Este es otro caso de movimiento armónico simple. Y el otro caso de movimiento armónico simple es una masa pegada a un resorte de constante elástica K. Entonces miren que él está oscilando, pasando constantemente por la posición de equilibrio, y de nuevo en los puntos, en la posición de equilibrio la velocidad es máxima y la aceleración es máxima en los extremos. Estos son algunos ejemplos de movimientos oscilatorios utilizando el simulador del BASCAD. Muy bien, entonces ahora sí vamos a solucionar este ejercicio. Nos dice, un movimiento armónico simple tiene por ecuación a x igual a 0.4 coseno de 3 pi t, donde x está en metros y t está en segundos. Entonces vamos a sacar acá el lápiz para poder hacer la solución del ejercicio. Entonces aquí tenemos, vamos a conectar aquí la pizarra para poder encontrar la solución del ejercicio que nos está preguntando. La x vale 0.4 coseno de 3 pi t, donde x está en metros, t está en segundos, y nos piden hallar la amplitud, nos piden hallar la frecuencia angular, nos piden hallar el periodo, nos piden hallar la velocidad máxima. En estos momentos estoy tratando de conectar aquí la pizarra para hacer la solución del ejercicio. Un instante, por favor. Muy bien, ya ahora sí, en estos momentos, entonces listo. Entonces tenemos que nos dan la ecuación x igual a 0.4 coseno de 3 pi t, donde x está en metros y el t está en segundos. Vamos a responder la primera pregunta. Entonces,
este tipo de problemas cuando nos dan la ecuación hacemos lo siguiente. Escribimos nuestra ecuación que x es igual a coseno de w por t, donde A es la amplitud y w es la frecuencia angular, y x la elongación y t es el tiempo. Para la primera pregunta, simplemente por comparación, miren, el 0.4 metros, que es la amplitud, es por comparación, es la amplitud del movimiento. Miren, la amplitud sería 0.4, entonces ese simplemente es por comparación 0.4 y agregamos la unidad en metros porque la elongación se está midiendo en metros y el t en segundos. Entonces ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. La pregunta número B nos dice que calculemos la frecuencia angular. La frecuencia angular es el término W, que comparando con el coeficiente que tiene t, en este caso es ese término de 3pi, entonces la frecuencia angular vale 3pi y la unidad de la frecuencia angular es radian por segundo. Entonces ahí hemos calculado la frecuencia angular. Para hallar el periodo, lo podemos hallar a partir de esta fórmula. Recuerden que esta es la expresión para calcular la frecuencia angular, que es 2pi sobre t. Si yo despejo t es igual a 2pi sobre w, pero como nosotros ya conocemos w, entonces el periodo va a ser igual a 2pi radianes y el w vale 3pi radian por segundo. Radian con radian se cancela, pi con pi se cancela y queda 2/3, este segundo pasa arriba, entonces nos da un periodo de 2/3. Es mejor dejarlo escrito así porque 2 dividido 3 da 0.66, entonces es mejor dejarlo de esta manera como fracción más exacto. La pregunta D nos dice que hallar la frecuencia. Hay dos formas de hallar la frecuencia. Una de ellas es utilizar esta fórmula, 2pi por frecuencia, o la frecuencia es el inverso del periodo. Cualquiera de las dos nos debe llevar a la respuesta, si lo hacemos bien, a la respuesta correcta. Hagámoslo con la primera. F es igual a 2pi sobre W. Entonces, al despejar, pero este sería T, si yo despejo F es igual a W sobre 2pi, este sería el periodo, ¿cierto? La frecuencia sería despejada de acá, sería W sobre 2pi. Entonces, W sobre 2pi, pero yo conozco W, que es 3pi radian por segundo, dividido 2pi radianes. Radian con radian se cancela, pi con pi se cancela, nos queda 3 medios. El radian ya se canceló, 1 sobre segundo. Y recuerden que 1 sobre segundo es hertz, entonces nos queda 3 medio hertz. Fíjese que esta respuesta nosotros también hubiéramos podido hallarla a partir de acá. Como la frecuencia es el inverso del periodo, 1 dividido periodo es 2/3 segundos. Entonces miren que si hacemos producto el producto de extremo y medio nos queda 3 medios 1 sobre segundo, es decir, 3 medios hertz. Miren que de las dos maneras podemos calcular la frecuencia. La velocidad máxima se obtiene en la posición de equilibrio. Recuerden que la aceleración máxima es en los puntos de retorno. Y para hallarla, vamos en la E, para hallar la velocidad máxima es más o menos W por A. Porque recuerden que si aquí está la posición de equilibrio, aquí están los puntos de retorno en estos extremos, entonces el movimiento está pasando constantemente por la posición de equilibrio. Entonces yo puedo considerar que este es más W por A y este menos W por A si diera ese sentido de orientación para el vector velocidad. Tomemos lo positivo, entonces sería W por A, el W es 3pi radian por segundo por la amplitud que es de 0.4 metros, esto nos da 1.2 pi metros por segundo. Si no tengo calculadora, estoy en pruebas de selección múltiple, lo dejo así. En función de pi. Si tengo calculadora, pues multiplico 1.2 por 3.1416, que nos da aproximadamente 3.77 metros por segundo. Muy bien, para hallar la aceleración máxima, entonces la F, la aceleración máxima es más o menos W cuadrado por A, se obtienen los puntos de retorno, miren que puede ser negativa a esta o positiva a esta, o lo contrario, depende como de los sentidos de orientación en los puntos de retorno, por eso es que es más o menos. Utilicemos el positivo, entonces sería W cuadrado por A, el W es 3pi radian por segundo, elevado al cuadrado por 0.4 metros, que es la amplitud. Si estamos en calculadora sería 9pi cuadrado, radian cuadrado sobre segundo cuadrado por 0.4 metros. 9 por 0.4 nos da 3.6 pi cuadrado
metros sobre segundo cuadrado. Y esta sería la respuesta si nosotros no tenemos calculadora. Si tenemos calculadora, pues multiplicamos 3.6 por 3.1416 aproximadamente al cuadrado, nos da 35.53 metros por segundo cuadrado de aceleración. La pregunta EG nos dice a nosotros que hallar la elongación en t igual a 0.4, entonces x es igual, tenemos la ecuación, 0.4 metros coseno de 3pi radian por segundo, estas son las unidades de W, por el tiempo que es de 0.4 segundos, segundos con segundos se cancela, debemos de tener la calculadora en el modo radian, entonces modo radian, y entonces hacemos 4 por el coseno de 3 que multiplica pi, que multiplica a 0.4, nos da un valor de menos 0.32 metros al hacer la operación. Recuerden que la calculadora está en el modo radian. Recuerden que si yo tomo, aquí está la posición de equilibrio, este está el punto de retorno, si yo tomo más a hacia arriba en la amplitud menos a hacia abajo, entonces la elongación, que es la distancia que hay entre la posición de equilibrio y un punto cualquiera de la trayectoria, ese x puede ser o positivo o ese x puede ser negativo, como en este caso que nos está dando a nosotros menos 0.32 metros. Finalmente nos piden a nosotros que hagamos la gráfica. Voy a cargar aquí el GeoGebra para poder la calculadora gráfica, para que hagamos la gráfica con el GeoGebra. Si no tenemos el GeoGebra, entonces nos toca hacer la gráfica punto a punto. Entonces vamos a introducir aquí la ecuación y igual a 0.4 coseno. Dice que si vamos a recuperar los datos, vamos a que nos recupere los datos que tenía aquí, ya tenía aquí graficada, entonces vamos a graficar y igual a 0.4 coseno de, vamos a colocar los valores aquí, los valores son 3 por 3.1416 que es el pi por x. Bien, entonces aquí tengo la gráfica. ¿Por qué así? Porque recuerden que es que yo en el GeoGebra yo grafico es y contra x, ¿cierto? Lo que yo necesito graficar es x contra t, entonces el x es la variable independiente, en este caso sería el tiempo, y la amplitud 0.4 esa se la dejo constante, y el y corresponde a la elongación, y aquí tenemos nosotros la gráfica, miren. Y lo interesante de hacer la gráfica con el GeoGebra, es lo siguiente, es mirar, el valor aquí era 3 por 3.1416 por x, está muy bien. Es esto, miren, volvamos un tico aquí a la... ¿Cuánto nos dio a nosotros el periodo? El periodo nos dio 2/3, es decir, 0.66. Si vemos la gráfica en el GeoGebra, miren que ese 0.66 es aproximadamente este valor de acá, miren. Mirenlo, mira, aquí está en 30607, lo voy a ampliar, miren. Miren. Es aproximadamente el 0.66, mírenlo acá. Y otro dato interesante es este, 0.4 de amplitud hacia un lado menos 0.4 de amplitud hacia otro lado. Pero lo interesante es que esta es la posición de equilibrio. Entonces desde acá, miren, desde el GeoGebra nosotros podríamos saber los tiempos por los cuales paso por la posición de equilibrio. Miren, aproximadamente en 0.5 y en 0.166 de tiempo. Al ampliar la gráfica, miren, esta es la gráfica de elongación contra tiempo. Aproximadamente a los 0.5 y a los 0.166 ese cuerpo está pasando por la posición de equilibrio y el periodo es el tiempo en volver a repetirse el fenómeno. Miren que por eso nos dio 0.66 y aquí tengo la amplitud es 0.4 hacia arriba menos 0.4 hacia abajo. A los 0.4 miren que nos está dando menos 0.32, miren. Aproximadamente, miren, si vamos ampliando acá la gráfica en los 0.4 que es la elongación que nosotros hallamos, miren que aproximadamente sí es este punto de acá de menos 0.32, fíjense que aquí lo vemos, mire, 0.4 aproximadamente menos 0.32 que corresponde a la solución que teníamos. Muy bien, jóvenes, entonces espero que este video
sea de su utilidad para entender un ejercicio de movimiento oscilatorio donde nos dan la ecuación para a partir de la ecuación nosotros calcular las variables. Otra forma sería que nos hubieran dado las variables y nosotros para escribir la ecuación, pero eso depende de las condiciones iniciales del problema. En otro video explicaré esa parte de cómo escribir la ecuación.